Muchísimas gracias, José, por esta comunicación. Manuel Barbani desde Luján te saluda. ¿Qué tal, Manuel? Un gusto volver a estar con ustedes. ¿Cómo están? Bien, bien, y ahora que te escuchamos a vos un poco mejor, podemos empezar esta entrevista hablando un poco del día que se conmemora hoy, que es el Día de los Inmigrantes. Y bueno, sabemos que la lucha por los derechos humanos tuvo mucho que ver con los inmigrantes y con los casos de xenofobia que se ven reflejados hasta el día de hoy, lamentablemente. Ujú. Bueno, nosotros pensamos que la migración es un derecho, ¿no? Que las personas, los seres humanos tienen derecho a vivir a donde consideren más oportuno, interesante, con más posibilidades. De hecho, las personas buscan vivir a donde consideran que pueden conseguir trabajo y es un fenómeno que estos días es muy intenso. Hay unas 300 millones de personas en el mundo que no viven en el país donde nacieron, que han migrado, y la inmensa mayoría, prácticamente todas ellas, lo han hecho por razones económicas, ¿no? En América Latina hay una enorme cantidad de migrantes que buscan salir del infierno en que están sometidos en los países de Centroamérica. Cruzan caminando, en general cruzan caminando Guatemala y luego cruzan caminando México, aunque parezca increíble. Hay centenares de miles que lo hacen y ahí chocan contra el muro que han levantado los gobiernos norteamericanos durante años, y si consiguen pasar van a vivir en condiciones muy distintas a los norteamericanos de origen europeo, ¿no? Y británicos. Nosotros también tenemos nuestros problemas de intolerancia con los migrantes, a pesar de que la Argentina se pensó, el Estado argentino, ¿no? Se pensó como un migrantes. El proyecto original de Alberdi, de Sarmiento, era, una vez que habían despoblado la tierra argentina de los pueblos originarios, poblarla o repoblarla. Ellos soñaban o se ilusionaban con que vendrían europeos cultos y con capital. Bueno, eso no fue así. Los europeos cultos y con capital no vinieron a Argentina, y los que vinieron en general eran campesinos sin tierra, pobres, muy pobres, y vinieron, bueno, a trabajar en condiciones brutales muchas veces, ¿no? A hacer la mano de obra de los campos, de los latifundios y luego de las fábricas, ¿no? Sí, A pesar de eso, de que la inmensa mayoría de los argentinos provienen históricamente de europeos, como los de España o los de Italia, o los que componían los viejos imperios ruso, el imperio zarista o el viejo imperio otomano, lo que hoy sería algo así como Turquía. A pesar de todo eso, a mitad del siglo XX, cuando las fábricas crecieron y tuvieron que convocar a los trabajadores del interior, empezaron los nombres, los estigmas, cabecitas negras, le dijeron, y siempre los trataron distinto, ¿no? Los tiraron a las orillas de las ciudades, en las villas, y para ellos siempre los peores empleos y los peores trabajos. Y con el siglo nuevo, o en la década de los 90, el siglo pasado para acá, ya llevamos unos 30 años en que las condiciones tremendas de los pueblos andinos, Bolivia, Perú, sobre todo Bolivia, Perú y Paraguay, que históricamente ha expulsado a sus campesinos sin tierras y han venido aquí, ya sea por razones políticas, por Stroessner, o por razones económicas, ¿no? Y se ha ido constituyendo de nuevo una cultura de desprecio por los hermanos de Patria Grande, de estigmas, o sea, de imágenes falsas sobre estas personas, que todas ellas son tremendos trabajadores,
bueno, la construcción, ¿qué sería de la construcción sin los bolivianos? ¿Qué sería de la horticultura, de la venta de alimentos? Y bueno, cuántas miles y miles de mujeres de origen paraguayo son las que han cuidado de las familias y son mantenidas en condiciones casi de ser esclavitud, ¿no? Así que nosotros no hay mucho para festejar en el Día de Migrante. Tenemos una ley que se generó en los primeros años de kirchnerismo. Es una excelente ley, posiblemente sea la mejor ley de migrantes del mundo, porque dice eso, que la migración es un derecho y que todos los que lleguen a Argentina tendrán los mismos derechos que los ciudadanos, pero bueno, después en la práctica muy lejos estamos de eso, ¿no? Muy lejos, hay continuamente intentos de impedir que se atiendan en locales, que circulen, o bueno, ahora mismo, ¿no? En la pandemia fueron estigmatizados y diferenciados según su condición administrativa para el cobro del IFE. Así que es una buena ocasión para discutir y decir que las fronteras son creaciones históricas, no existieron siempre, han cambiado. La pandemia también se ríe de las fronteras, donde explicarle a la pandemia que de un lado Bolivia y del otro Argentina, o de un lado Paraguay y del otro Argentina. Hay ocasiones en que todas esas construcciones históricas como quedan en ridículo, ¿no? Sí, estamos, bueno, lejos del sueño de patria grande que propusieron nuestros libertadores allá por el 1800 y mediados. También lejos del proyecto de inmigración libre que tenemos en la Argentina, porque al parecer sí, bueno, inmigración libre, pero depende de dónde vengas, vas a ser más aceptado o menos aceptado en nuestra sociedad, ¿no? Y de eso creo que es una de las luchas que se encargan los movimientos por los derechos humanos. Sí. Nosotros hemos, propiciado siempre trabajo con los hermanos de Patria Grande, y en los últimos meses hay que decir que tuvimos que volver a una tarea histórica, que es la de ayudar a ingresar al país a los perseguidos políticos, sobre todo de Bolivia, muchísimos que antes de la pandemia, por suerte, pudimos ayudar a cruzar la frontera, a recibirlos, ayudarlos a hacer los trámites y tenerlos ahora como refugiados políticos, ¿no? La situación de Bolivia sigue siendo gravísima y hay que tener estar muy atentos a lo que pase en el llamado elecciones, o se produce un cambio más o menos positivo y de alguna manera accede un gobierno con algún grado de representación y que tenga confianza del pueblo, o la situación en Bolivia será terriblemente difícil, y eso va a repercutir en Argentina porque habrá oleadas y oleadas de bolivianos que querrán escapar que quieren escapar de esa situación, ¿no? Así que son discusiones muy actuales y tenemos que ser claros, ¿no? Desde el principio el concepto de raza es un concepto falso que usaron los europeos para conquistar América. No hay ninguna razón científica para pensar que las personas tienen diferencias genéticas, no las tienen. En definitiva, el distinto tono de piel tiene que ver con la sustancia química sensible, que es la misma, y todas las demás diferencias son absolutamente intrascendentes, ¿no? Lo único que diferencia a las personas es su nobleza, su ética, su buen corazón, ¿no? Así que creo que de nuevo estamos desafiados a pensar esos temas, a educar, a generar mucha empatía. Yo creo que el modo de superar estas culturas de desprecio es justamente que los que no pensamos así tengamos prácticas de empatía con los hermanos, con los otros pueblos,
que sean genuinas, ¿no? No se trata de fingir, sino de ser inteligentes y aprovechar, ver la diferencia como riqueza, ¿no? Podemos empezar por valorar las comidas, las bebidas, los distintos tipos de ropa, de canciones, de cultura, hay tanto para aprender unos de otros, y creo que hay que trabajar mucho eso, ¿no? Desde la práctica cotidiana, de educar con el ejemplo de tener empatía con las personas que vienen, que están acá con nosotros, y realmente aprender de ellos, ¿no? Que hay muchísimo. Sí. Pensemos que vos nombraste a los que lucharon por la primera independencia, todos ellos, Moreno, Belgrano, Castelli, todos los grandes líderes de la Revolución de Mayo estudiaron en Chuquisaca, que vendría a ser Bolivia, ¿no? Para los que a veces se ríen y dicen tonterías. Bueno, y si pensamos en términos históricos también, Buenos Aires era una aldea bastante sucia cuando Lima era la capital de América del Sur. Hay que tratar de superar esas fuertes ideas de que somos los mejores del mundo en todo y que todos los demás son peores, ¿no? Nada, ni mejores ni peores, y todo depende de las ganas que le pongamos a las cosas y el amor que pongamos a estas cuestiones. Sí, por supuesto, es algo que siempre me pregunto, ¿por qué en Latinoamérica tenemos como 24 banderas de colores y no tenemos una sola? José, no sé cómo estarás de tiempo, pero no puedo desaprovechar la situación de tenerte en línea y consultarte sobre la postura de la Liga Argentina por los Derechos Humanos respecto al caso Facundo Astudillo Castro. Bueno, sí, efectivamente la semana fue tremenda por confirmar que esos restos eran los de Facundo, y entonces se confirma toda la historia, toda la denuncia de la familia, de los abogados. Facundo fue víctima de una desaparición forzada, es decir, de un crimen de Estado. Es un nuevo crimen de Estado que nos duele muchísimo, nos agravia, y tenemos que pensar que necesitamos discutir mucho y construir un proyecto que permita terminar con estas prácticas sistemáticas de las policías, en este caso de la bonaerense, y que ahora mismo se está desarrollando un acto que, bueno, habrá que esperar para leer en detalle, pero que en principio es muy agresivo, muy ofensivo, después de todo lo que se ha dicho sobre Bernie, que el presidente preside un acto con Bernie a su lado y de lo único que hablan es de más policías, más armas, más autos. La Argentina no necesita más autos, más policías. ¿Cuántos policías más vamos a tener? Cada vez hay más policías, más gendarmes, más uniformados, más armas, más muertes. No es eso lo que necesitamos. Es un error gravísimo del gobierno nacional y provincial pensar que lo que la Argentina necesita es más presencia de policías en el territorio. Nosotros necesitamos más médicos, necesitamos más hospitales, necesitamos ahora mismo un plan de emergencia para parar la catástrofe de la salud pública que está arrasando la Argentina. De nuevo aparece esa idea de que somos los mejores del mundo en todo, y no sé de dónde, porque los gastos son tremendos, y yo no jamás en mi vida pensé que alguien diría que hay pocos muertos. Un muerto es demasiado, ¿no? Me parece. Entonces, ¿cómo pueden decir que hay pocos muertos? No hay pocos muertos, hay demasiados muertos cuya vida se podría haber salvado si se hubiera hecho lo que correspondía y lo que se prometió. Ahora en Argentina la gente está muriendo porque no hay suficientes médicos capacitados, pero cuando se intentó hablar de pedir ayuda a países que son realmente fuertes en temas de salud, en temas de medicina, como es Cuba, que ha desparramado brigadas en todo el mundo, la derecha saltó como leche hervida, y bueno, los gobiernos
no duraron ni 2 o 3 minutos en sostener sus ideas. En estas condiciones, yo diría que es una locura hablar de policías y autos cuando no hay ambulancias ni médicos. Realmente estoy bastante impactado, voy a tratar de leer un poco más, a ver si puedo entender, pero en principio que no estemos presentando una brigada de ambulancias y médicos y estén presentando policías y coches patrulleros, no solo me parece agraviante, contrario a la ética y a los derechos humanos, es una locura que la Argentina va a pagar muy caro porque los policías no pueden salvar vidas, más bien sabemos que las ponen en peligro, ¿no? José Schulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, muchísimas gracias por esta comunicación con Un Radio Líder abrazo. 97.7.